señora presidenta. Yo lo que quiero hacer hoy es una exhortación, siguiendo con uno de los temas que se ha mencionado en los turnos anteriores, y es a que todos los miembros de este cuerpo estudiemos en los próximos días con mucho cuidado un documento que se ha sometido, no por nosotros, pero que se ha sometido a nombre nuestro, que es el plan de ajuste de la deuda. Y yo los invito a que al hacer esa lectura tomen también en cuenta otros documentos. A principios del año 2017 se publicó un estudio, entre ellos por el economista ganador del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, precisamente sobre la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico que todos debemos consultar. Él calculaba con sus asociados que la deuda de Puerto Rico había que reducirla en un 70 a 80%. Es decir, podíamos pagar 30 o 20%, pensaba él, garantizando nuestro futuro económico. Eso fue antes del huracán María. Después del huracán María, esos mismos economistas evaluaron la situación y su conclusión fue muy sencilla. Hay que cancelar la deuda completa. Un país que ha sufrido daños de 80.000 millones de dólares, que tiene una deuda de 70.000 millones de dólares que es impagable, no se le puede seguir sacando sangre a esa piedra, como decía el senador Bernie Sanders. Después del acuerdo de Cofina, uno de esos economistas, Martín Guzmán, calculó también, estudió ese acuerdo y dijo, dada la generosidad que se tuvo con los bonistas en ese acuerdo de Cofina, lo que hay que recortar del resto de la deuda aumenta mucho más del 80%. Y ahora tenemos ante nosotros un ajuste que tenemos que ver si cumple con esas condiciones. Y se nos dice que ese ajuste es mejor de lo que había antes del ajuste, es mejor que lo que teníamos antes del ajuste. Claro que es mejor, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si eso es lo que el pueblo de Puerto Rico necesita. Y si miramos ese acuerdo y vemos lo que ha estado pasando en Puerto Rico, es que las cosas han ido ocurriendo al revés de como debieran ocurrir. Nosotros debimos haber definido claramente cuáles son los servicios esenciales en Puerto Rico y qué hace falta para desarrollarlo. Por ejemplo, nuestro sistema de energía eléctrica y su transformación hacia la energía renovable. Debimos haber definido los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento económico. Debimos haber definido qué parte de esa deuda es legal y constitucional y legítima. Y entonces entrar en un ajuste de la deuda. Aquí se ha hecho al revés. Aquí se empieza a ajustar la deuda sin haber definido cuáles son los servicios esenciales, sin haber definido cuál es la necesidad de crecimiento económico del país y sin haber definido qué parte de esa deuda es legítima o legal. Yo digo muchas veces que somos un país de ley y orden y aquí vamos a pagar deuda ilegal, vamos a legitimar deuda ilegal, a pesar de que se dice que somos un país de ley y orden. Y ya se ha hablado de la injusticia que se hace con las pensiones en ese acuerdo y no se ha hablado suficiente de la injusticia que se hace con los contratistas puertorriqueños, porque aquí hay cientos, miles de personas que el gobierno le debe servicios que dieron, que el gobierno le debe materiales que el gobierno le compró, gente que ganó demandas contra el gobierno, que el gobierno le debe el pago por esa demanda. ¿Y ustedes saben cuál es el ajuste que le pone este ajuste de la deuda a esa gente? Cero, prácticamente cero, no cobran nada. Los bonistas van a cobrar. El contratista que construyó un edificio y no se lo han pagado todavía, que está aquí en Puerto Rico, a ese le van a pagar nada como resultado de este ajuste de la deuda. El economista José Caraballo Cueto, en una columna que salió ayer en el periódico, que le invito a que la lean, dice que este acuerdo parte de la premisa de que Puerto Rico va a crecer económicamente, de que Puerto Rico va a recibir 82.000 millones de dólares en recursos económicos, que la ley 154 va a seguir funcionando. Y dice, con que una de esas cosas falle, se cae ese acuerdo. Y vamos de nuevo a la austeridad y vamos de nuevo al impago. Y les recuerdo, el crecimiento económico no solo depende de Puerto Rico. En 2008 hubo una recesión global. Hay otra recesión global y la economía de Puerto Rico no crece por 3 años y estamos de nuevo en la austeridad y el impago. Se nos dice que seamos realistas. Ese acuerdo no es realista, además de que no es justo. Así que yo los invito a que lo examinen, que lo estudiemos y hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, que es defender los intereses del pueblo de Puerto Rico ante una junta que sabemos que su objetivo ha sido desde siempre imponer el mayor sacrificio posible para cobrar lo más posible de esa deuda. Y le señalo al compañero Matías
que para luchar con la Junta nosotros siempre hemos estado listos, siempre estamos dispuestos, lo hemos estado desde el principio, así que en esa lucha pueden contar con nosotros en cualquier momento, por encima de cualquier diferencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador Rafael Bernabe.